Bienvenidos a este canal filosófico en donde hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, la existencia de Dios, tomismo, etc. En esta ocasión, en este video, vamos a abordar un tema de metafísica relacionado al contenido abordado en los dos últimos videos de este canal, en los cuales se explicó el objeto de la metafísica, qué es aquello que la metafísica estudia, qué es aquello de lo cual se encarga y cómo debe entenderse la metafísica. Hemos abordado en los dos últimos videos que la metafísica se entiende como la ciencia del ente en cuanto ente. Ya se abordó, ya se explicó qué se entiende por ente en cuanto ente. Esto ya se explicó en videos anteriores, no voy a entrar tanto en estos detalles. Aún así, lo que se va a abordar en este video tiene mucha relación con esos aspectos. Así que, tomando en cuenta la noción de la metafísica entendida como la ciencia del ente en cuanto ente, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema de metafísica importante y es justamente las diferencias, las distinciones entre la metafísica y las demás ciencias particulares. Esto de cierta manera ha sido abordado en videos anteriores y hoy voy a enfocarme en justamente eso, las distinciones, las diferencias entre la metafísica y las demás ciencias particulares. Es un tema muy importante porque esto nos abre un panorama bastante amplio sobre cómo se debe entender esta disciplina, la metafísica, en distinción con las otras disciplinas llamadas ciencias particulares. Y esto no se trata de realizar una contraposición entre la metafísica y las demás ciencias particulares como si se tratara de un conflicto, como si hay un conflicto entre la metafísica y las demás ciencias. No se trata de eso. De hecho, vamos a decir más adelante, y me adelanto un poco a lo que se va a abordar en este video, hay una relación entre la metafísica y las demás ciencias particulares en cuanto que la metafísica, vamos a decirlo de esta manera, es el fundamento teórico, por así decirlo, de las demás ciencias en cuanto que aborda los principios que se encuentran supuestos en las demás ciencias particulares, pero ya vamos a llegar a esto. El punto es que no se trata de contraponer ni de una guerra intelectual entre la metafísica y las ciencias particulares. Simplemente vamos a hablar de sus respectivas diferencias y la relación que hay entre estas. Y bien, hemos dicho pues que la metafísica, en cuanto que es considerada la ciencia del ente en cuanto ente, lo que es en tanto que es, aborda y llega justamente al principio más radical y más fundamental del ente, que es el ese, el ser. La metafísica, en cuanto que estudia el ente en tanto que es, ¿sí?, llega al ese, al ser de la cosa, y esta noción de ser es el objeto formal quo de la metafísica, como dice Fabro. Y esta es justamente la característica que hace que la metafísica se distinga de las demás ciencias particulares, porque las demás ciencias particulares estudian un aspecto determinado del ente. En el libro Metafísica de Tomás Alvira, Luis Clavel y Tomás Melendo se expresa lo siguiente. En la página 17 dice: todas las ciencias, refiriéndose a las ciencias o disciplinas particulares, tienen un objeto de estudio, es decir, algún sector de la realidad que tratan de conocer, como la biología considera el mundo viviente, la matemática estudia los aspectos cuantitativos de las cosas, o la geografía física se ocupa de la configuración de la superficie terrestre. Esto ya lo había advertido
Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, cuando dice que cada ciencia, sí, cada ciencia particular estudia el ser desde cierto punto de vista. Y es ahí en donde pone el ejemplo de que las matemáticas estudian el ser en cuanto número. Es decir, cada ciencia, cada disciplina particular, cada ciencia particular estudia un aspecto determinado de la realidad. Por su parte, la metafísica, y esto ya lo hemos abordado anteriormente en otros videos, no se va a agotar, no se va a quedar en un aspecto determinado de la realidad, sino que justamente busca llegar a los primeros principios, los principios más universales de la realidad. Y como busca llegar a los primeros principios del ente, los principios más radicales, los más universales, la metafísica pues no se puede quedar o no se puede limitar a un aspecto específico del ente, porque si se queda en un aspecto específico del ente, no podría llegar a los principios más fundamentales del ente. Y es ahí justamente en donde encontramos la diferencia crucial entre la metafísica y las demás ciencias particulares. Las ciencias particulares estudian un aspecto concreto, determinado de la realidad, estudian una parcela, por así decirlo, de la realidad. La metafísica llega a los principios más fundamentales de la realidad. Las demás ciencias particulares estudian aspectos acotados del ente y la metafísica llega a ese principio más radical y más fundamental al cual no llegan las demás ciencias particulares. Y ese principio más fundamental y más radical es el ese. Esto lo explica y lo desarrolla bastante bien Cornelio Fabro en el curso de Metafísica, página 22, en donde expresa lo siguiente. Por tanto, la metafísica, como que considera al ser en cuanto ser, abarca todos los objetos de las otras ciencias, pero según la razón misma de ser. Tomemos en cuenta que como la metafísica estudia la realidad en cuanto tal, el ente en cuanto tal, eso significa que aquellos aspectos de los cuales se encargan las ciencias particulares no pueden prescindir de la metafísica. Ya vamos a aclarar este punto con mayor detalle. Fabro señala que la metafísica abarca todos los objetos de las otras ciencias, pero según la razón de ser, es decir, llegando al ese, llegando a ese principio radical y más fundamental, ese principio constitutivo de todas las cosas. Como todas las cosas tienen en común que son, tienen ser, y la metafísica llega a ese principio constitutivo de todas las cosas, que es el ser, entonces la metafísica va a considerar todos los aspectos de la realidad en virtud de que son, es decir, en virtud de que tienen ser. Por eso es que Fabro dice que la metafísica abarca todos los objetos de las demás ciencias según la razón misma de ser, porque cada objeto de las diferentes ciencias particulares son cosas que son, es decir, cada objeto de cada disciplina particular es, y como es, tiene realidad, tiene ser, entonces la metafísica va a considerar cada objeto de las diferentes disciplinas o ciencias particulares según la noción o según la razón misma de ser, porque eso es a lo cual llega la metafísica, al ese, al ser. Por el contrario, continúa Fabro, cada una de las ciencias toma una parte del ser según un modo especial de consideración, diverso de aquel con que se contempla el ser en la metafísica. Es decir, las demás ciencias particulares van
a abordar un aspecto del ente, un aspecto concreto del ente, y lo van a considerar bajo una determinación, bajo un modo específico. Está claro pues que ninguna ciencia particular llega al ser, ninguna llega al ese, ninguna ciencia particular llega a ese principio constitutivo de todas las cosas, sino que cada una de estas ciencias particulares se va a limitar en un aspecto concreto y específico del ente. De un modo más claro y conciso, lo vuelve a decir Fabro en el curso de metafísica en la página 29, en donde expresa y explica el objeto formal de la metafísica. Dice Fabro: las otras disciplinas realizan sus investigaciones en el ámbito esencial, consideran una u otra parte de las propiedades de la esencia. Como las ciencias particulares no llegan al ese, no llegan al ser, se quedan en el plano de la esencia. Pero ojo, no es que las ciencias particulares estudien o aborden la esencia como tal, no estudian, digamos, toda la esencia, sino que, como dice Fabro, consideran una u otra serie de las propiedades de la esencia, es decir, abordan ciertos aspectos de la esencia. Y aquí volvemos a los ejemplos que aparecen en el libro Metafísica de Tomás Alvira. La biología considera el mundo viviente, la matemática estudia los aspectos cuantitativos de las cosas, y cada disciplina, cada ciencia particular va estudiando un aspecto específico de la esencia. Y no es que las ciencias particulares estudien la esencia como tal, sino que estudian ciertos aspectos determinados de la esencia. Cada ciencia particular estudia un aspecto determinado de la realidad. Cada ciencia particular estudia el ente en cuanto a cierta determinación, estudia un aspecto de la esencia. Y como cada ciencia particular se queda en un aspecto determinado del ente, ninguna de estas ciencias particulares llega al ser, ninguna llega a los principios más fundamentales y universales del ente. Eso es algo que solo lo puede hacer la metafísica. La metafísica llega al ese, al ser, al principio constitutivo de todas las cosas, ese principio más radical y más fundamental del ente, y las ciencias particulares se quedan en ciertos aspectos concretos del ente, sin llegar ninguna de ellas al ser, porque eso, como ya se ha dicho, solo le compete a la metafísica. Llegar al ser es algo propio de la metafísica. Y concluyo con el siguiente texto del libro Metafísica de Tomás Alvira, que ya hemos citado en este video. Dice: las ciencias particulares tienen por objeto determinados sectores o aspectos de la realidad, pero ha de haber una ciencia que estudie toda la realidad, fijándose en aquello que todas las cosas tienen en común, esto es, en cuanto son cosas, algo real. Básicamente es lo que hemos abordado a lo largo del video. Las ciencias particulares estudian ciertos aspectos determinados de la realidad, y solo hay una ciencia, la metafísica, que estudia la realidad en cuanto tal, abordando así ese principio constitutivo de todas las cosas y que todas las cosas tienen en común, que es el ser. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, Hay otros aspectos que se deben abordar respecto de la relación entre la metafísica y las demás ciencias particulares. Y estos otros aspectos los vamos a abordar, los vamos a desarrollar en siguientes videos. Por el momento, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video
Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Si les gustó, les invito a darle like, a comentar, a compartirlo. Les invito también a que se suscriban a este canal de YouTube en caso de que todavía no lo hayan hecho. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos a la próxima.